Le damos gracias, Señor, por esta noche en la cual nos hemos reunido para glorificar el nombre de nuestro Dios, para escuchar palabra del Señor, para escuchar consejo de parte de Dios y también escuchar las promesas del Señor a nuestra vida. La palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos, como lo dije hace un momento, nos ayuda para seguir avanzando y para que todo obstáculo que el enemigo quiera colocar sobre nuestras vidas sea quitado delante de nosotros y nosotros podamos ser testimonios vivos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Gloria al Señor. Antes de empezar, mis hermanos, quiero compartirles, quiero hablarles en qué día estuvimos hablando con el hermano Luis. Amén. Gloria al Señor. Pues quiero contar algo corto, si el hermano también nos quiere compartir. Amén. Esto lo digo porque a veces llegamos, o todos los que estamos acá, tenemos una necesidad en nuestra vida, que decimos: quiero que el Señor me ayude en esto, que me abra puertas en esta área, quiero que el Señor me fortalezca, en cantidad, digo yo, de anhelos, de deseos, de peticiones que tenemos en el corazón, que solamente el Señor las conoce, otras las exponemos delante del Señor, pero lo que sí sabemos es que el Señor conoce nuestras peticiones y que el Señor está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en nuestras vidas y a veces el enemigo quiere hacernos pensar de que esa petición, de que esa puerta nunca se va a abrir, pero el Señor está trabajando a favor de nosotros, a favor de su pueblo, para darnos la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que eso debemos tenerlo claro, porque como les dije inicialmente, dice la palabra del Señor que a los que amamos al Señor todo obra para bien, y que hay promesas del Señor y que el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere ayudarnos en las diferentes situaciones. El Señor quiere que nosotros le expongamos nuestras peticiones y el Señor va actuando, va haciendo la obra. Y recordaba hace unos días en el cual estuvimos orando por la vida de mi hermano Luis, de mi hermano, estuvimos orando, y yo quisiera que el hermano Luis, ahí donde está, nos compartiera, porque primero lo digo porque es algo bonito, y segundo porque a veces el Señor da unas respuestas rápidas a nuestra vida, y hay otras que el Señor necesita tener un proceso con nosotros, y ya cuando estamos listos nos da esa bendición. Hermano, compártanos, porque de verdad fue una alegría, un gozo. Bueno, primero que Dios le bendiga a todos mis hermanos. Este día, bueno, el pastor aquí estaba orando porque yo tenía sinceramente una necesidad de trabajo. Y bueno, primero cuando llegué a la casa recibí una llamada de un trabajo. Eso fue inmediato, estoy saliendo de aquí. Después, bueno, el testimonio que voy a testificar ahorita también, en ese trabajo casi tengo un accidente el primer día. Porque estuve cortando con una pulidora un piso, y de repente sentí algo de parar y colocar una alabanza en el teléfono, y cuando paro le había frenado a centímetros, a milímetros de una tubería de gas. Entonces, bueno, ese es el testimonio que Dios me paró ahí. Y bueno, ¿qué sabe qué hubiese pasado ahí? Amén, gloria al Señor. Esto, hermanos, es que el Señor está preocupado por lo que a nosotros nos preocupa, y el Señor quiere que nosotros nos preocupemos por lo que a Él le preocupa, y al Señor le preocupa la obra del Señor, las almas. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por lo que al Señor le preocupa, el Señor empieza a actuar y a trabajar en nosotros. A veces nos quedamos esperando la respuesta de parte de Dios, y el Señor escucha nuestras peticiones, pero el Señor también quiere que nos movilicemos y actuemos a favor de su obra, y que nosotros le oremos al Señor y nosotros le digamos al Señor:
¿Qué quiere que nosotros hagamos por la obra del Señor? Porque otras personas conozcan de la palabra, que nosotros seamos testimonio, que nosotros glorifiquemos con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de hablar lo que el Señor hace y sigue haciendo en nuestra vida. Quise que el hermano lo compartiera porque todos los que estamos acá, como dije hace un momento, tenemos una petición, tenemos algo por lo cual hemos estado pidiendo al Señor, y lo que sí estamos seguros y de acuerdo a la palabra del Señor es que el Señor trabaja en nosotros, sigue trabajando en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro entorno familiar, con las personas que nos rodean. Entonces que nosotros debemos dejarnos usar por el Señor, para que el Señor haga la obra, para que el Señor trate con nosotros, para que a donde quiera que vayamos seamos ese testimonio, compartamos, hablemos, engrandezcamos el nombre del Señor, engrandezcamos la obra del Señor, y de esa forma el Señor se agrada de nosotros, y el Señor empieza a abrirnos puertas que a veces se han quedado cerradas por algunos motivos, pero es el momento de creerle al Señor, es el momento de avanzar, es el momento de dar ese paso creyendo en que el Señor está actuando a favor de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Marcos, San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo desde el 1 hasta el 11. Marcos 14, desde el 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra la mujer. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Este tema o capítulo que hemos leído es en el cual el Señor es ungido en Betania, lo hemos leído, pero quiero hacer una comparación y vamos a leer otro pasaje y otro versículo que está en Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a leerlo desde 36 hasta 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte.
Esto, o sea, yo me pregunto, antes de seguir avanzando, yo me pregunto cómo quedaría Simón cuando el Señor le hace esta, o sea, le habla estas palabras y le hace esta pregunta. Una cosa tengo que decirte. Y el fariseo le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le ama más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente al juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirle entre sí: ¿quién es este que aún también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ven en paz. Gloria al Señor. He leído 2 versículos y en ambos versículos, 2 porciones, 2 capítulos de la palabra del Señor, y en ambos habla de una mujer que unge al Señor Jesucristo. Y a veces lo leemos y he hecho un estudio acerca de esos versículos. Y a veces podemos leerlos y creemos que es el mismo episodio de la palabra del Señor. Hay unos evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, que son los que cuentan la historia de una forma similar. Los encontramos, están en los evangelios, en Marcos, Juan nos hablan del mismo episodio. Marcos y Juan nos hablan del mismo episodio, el mismo pasaje bíblico, y en algunos nos dan otros detalles, otros aspectos de lo que sucedió ese día. Pero en Lucas estamos leyendo una historia diferente. O sea, aunque parece que fue la misma historia, es una historia diferente. Es una historia en la cual hubo también una mujer que ungió los pies del Señor, los pies del Maestro. Pero hay similitudes, pero hay también unas diferencias. Yo quiero hablar y quiero hacer he leído estos 2 versículos para ver las diferencias y para ver las similitudes, pero también para encontrar qué era lo que el Señor quería hablarles, explicarles, enseñarles, y qué es lo que el Señor aplicado a nuestra vida quiere enseñarnos y quiere mostrarnos. Porque en Marcos hemos leído sobre la mujer que unge la cabeza del Señor, pero también unge todo su cuerpo. Y en Lucas encontramos también una mujer que unge los pies del Señor, pero hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, en Marcos nos encontramos que dice la palabra que es en Betania, y en Betania, en la casa de Simón, llamado Simón el leproso. Pero estudiando la palabra del Señor, nos encontramos o me encuentro de que ese Simón el leproso ya no era leproso. ¿Por qué no era leproso? Porque si fuera leproso, Simón no podía estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la historia, la cultura enseñaba y prohibía que un leproso estuviera viviendo en comunidad con las personas que estaban sanas. Entonces, Simón, si realmente fuera leproso, no estaría en ese lugar. Lo que pasa es que a veces podemos confundirnos porque en Lucas también nos habla de otro Simón, pues nos habla también de un Simón, pero ya no nos habla de Simón el leproso, sino nos habla de Simón el fariseo.
El Señor Jesucristo en un lugar, en Betania, estaba en un ambiente familiar de amigos, en el cual le estaban haciendo una reunión en agradecimiento por lo que el Señor había hecho con ellos, porque el Señor había hecho algo especial con las personas que estaban reunidos. Ellos quisieron hacerle una invitación, hacerle una atención al Señor Jesucristo, y dice la palabra del Señor que el Señor, cuando iba a Betania, se sentía bien allá, en casa de María, en casa de Marta, en casa de Lázaro. ¿Por qué? Porque eran sus amigos y era un lugar en el cual el Señor aprovechaba cuando pasaba para estar con ellos, descansaba, hablaba, los ministraba, les enseñaba. Gloria al Señor. El Señor se sentía bien en ese lugar. Yo digo en esta noche que el Señor, cuando pase por nuestra vida, cuando esté en nuestras vidas, cuando el Señor nos hable, que el Señor se sienta bien cuando está con nosotros. Gloria al Señor, porque queremos nosotros darle lo mejor de nosotros, porque nosotros queremos expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, en el cual decimos: Señor, quédate con nosotros, Señor, ministra nuestras vidas, háblanos, Señor. Cuando estamos nosotros en nuestro devocional y el Señor nos ministra, y nosotros le decimos: Señor, quédate, no quiero que tu presencia se quede conmigo, ministrame, háblame, guíame, háblame una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, una palabra de consejo, una palabra de consuelo si lo estamos necesitando. Esa es la presencia del Señor ministrando a nuestras vidas. Y eso el Señor hacía cuando estaba en Betania. Y estaba al lado, reunidos, al lado de Marta, de María, de Lázaro, y en esta ocasión también estaba Simón, el ex leproso. Digo ex porque la gente ya lo conocía como el leproso y le decía: Simón el leproso, pero realmente ella no era leproso. El Señor lo había sanado. El Señor había hecho la obra como el Señor ha hecho la obra en nosotros. Y el Señor ha sanado nuestras vidas, ha sanado nuestros corazones. El Señor ha sanado tal vez muchas situaciones en nuestra vida, pero también el Señor nos ha sanado en el área física, y el Señor nos abre puertas, y el Señor ha tenido cuidado de nosotros, así como lo compartíamos un momento, el hermano Luis lo compartió, y todos los que estamos acá, el Señor ha cuidado de nosotros, nos ha protegido a nuestros hijos. Y es más, el Señor nos ha protegido en ocasiones que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, y le debemos dar gracias al Señor por esas ocasiones que nosotros no conocemos, pero que el Señor conoce, y que nos guardó, nos protegió, y tal vez no permitió que nosotros fuéramos a tal lugar, porque el Señor tiene cuidado, y no permitió porque quería guardarnos de algo. A veces nosotros, cuando algo, tal vez le oramos al Señor: Señor, yo quiero que esta situación, yo quiero ir a tal parte, yo quiero estar trabajando en tal parte, y tal vez las cosas no se nos dan. Y entonces, cuando estamos nosotros, conocemos al Señor, y cuando queremos estar en su voluntad, sabemos que cuando esas cosas no se nos dan, no nos ponemos bravos con el Señor. Y decimos: Señor, pero ¿qué pasa si yo leo la Biblia, si yo voy al servicio, voy al culto? ¿Qué es lo que sucede? No me escucha, ¿no? Y entendemos que es la voluntad del Señor, y que si el Señor no lo permitió es por algo, o es que tiene una bendición mayor para nuestras vidas, o es que el Señor nos va a abrir una puerta más grande, o es que no es el tiempo y es el momento de Dios para nuestra vida, o esa aparente bendición, si realmente el Señor nos da esa bendición, nos puede hacer daño. Hay personas que reciben una bendición de Dios, pero no le la. Esperamos un momentito acá. En alguna ocasión, les voy a contar algo, en alguna ocasión, donde la iglesia en Cañaveral, donde crecí, me disimulé, y tuve muchas experiencias de parte de Dios para mi vida, con mi esposa, con mi familia, un lugar de bendición para mi vida, para mi familia. Hubo un tiempo en el cual llegó una persona
que quería conocer del Señor. Y entonces esa persona yo la encontraba en los cultos, entre semana, los domingos. Lo empecé a ver en todo, no se perdía ayunos, todos los ayunos estaba, y estaba ahí, yo pensaba, y decía, este hermano es nuevo, pero entró con una fuerza, no se perdía ayuno, y tuvimos la oportunidad de hablar, de compartir, y él me preguntaba cosas, y lo veía muy interesado, y me decía, me preguntaba cosas, usted cómo empezó, usted cómo hizo para esto, usted cómo hizo para conocer esto otro, usted cómo hizo para... Y me preguntaba cosas, yo le veía un interés bastante por conocer del Señor. Y como les digo, no se perdía ningún ayuno, no se perdía ningún culto. Después hubo unos retiros, también lo encontré en los retiros y lo veía gozoso y lo veía contento. Y después me dijo a mí, no recuerdo muy bien, o pidió oración, y él pidió oración por su trabajo, ¿no? Estaba pasando un momento difícil porque no tenía trabajo, y una persona que estaba acostumbrada a tener un ejecutivo, en otras palabras, un ejecutivo de empresas multinacionales. Entonces, estaba en ese momento en un trabajo, sin embargo, él seguía perseverando, buscando de Dios, y así por un tiempo, y orando al Señor y buscando su presencia, buscando la respuesta de parte de Dios. Un día, o con el tiempo, me empecé a encontrar de que ya no me encontraba en todos los cultos, ya no me encontraba en todos los ayunos, ya fui mermando poco a poco, y al final ya casi no lo veía. Entonces, como me había llamado tanto la atención en la forma como estaba buscando el Señor, pero de un momento a otro empezó a bajar, y hasta que ya finalmente lo veía muy poco. Y entonces yo pregunté, hermano, ¿qué pasaría? Que me he dado cuenta y ya prácticamente por acá no volvió, muy rara vez lo veo. Y entonces alguien me dijo, no, es que mi hermano le llegó la bendición, le llegó el trabajo, le encontró o recibió la respuesta de parte de Dios, lo que está necesitando, encontró ese trabajo que le estaba pidiendo al Señor. Y entonces ese trabajo lo ha consumido tanto que ya no tiene tiempo para el Señor. Tal vez no me lo dijeron así, pero lo entendí. No, es que el hermano ya está muy atareado con el trabajo, entonces no pudo volver. Y entonces es cuando yo digo, hay una aparente bendición que llega, pero esa bendición, si no la sabemos manejar, si no la sabemos administrar, no puede ser esa bendición, no puede ser de tanta bendición. O el Señor quiere darnos esa bendición, pero nosotros creemos de que o colocamos esa bendición por encima del que nos dio la bendición, del que nos dio la respuesta. Entonces debemos nosotros discernir, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da una bendición es porque el Señor quiere que seamos agradecidos y que seamos testimonio, y que nosotros compartamos y le digamos, tranquilo, no se preocupe, no se desespere, que yo pasé por ese tiempo, yo pasé por ese desierto, y entonces esperé en el Señor, fui fiel al Señor, y el Señor me dio la respuesta. Y entonces nosotros animamos a otros y contamos testimonios de lo que el Señor hizo en nosotros, y eso le da fortaleza a otras personas. Y eso, me acuerdo que esa persona me preguntaba, ¿y usted cómo hizo esto? ¿Y usted cómo hace esto otro? Y esto, y yo le compartía y le hablaba y lo animaba, gloria al Señor. Pero me sentí un poco triste, hablemoslo así, cuando me encontré con esta situación. Entonces, que cuando el Señor nos dé una bendición, nosotros le demos la gloria al Señor con esa bendición. Nosotros coloquemos al Señor en primer lugar. Y esto estaban haciendo en Betania. Ellos estaban honrando al Señor. Ellos lo habían invitado. Y entonces el Señor estaba con María.
Y María representaba la adoración. ¿Por qué? Porque María estaba a los pies del Maestro. Estaba ahí buscando su presencia. Estaba ahí dando lo mejor de ella. Tuvo la oportunidad de ungirle. Y María unge al Señor. Estaba Marta que representa el servicio. Recordemos que Marta estaba muy atareada y le decía: Señor, no te has cuidado con María, mi hermana, que yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, tranquilo, no se afane. Lo que pasa es que María ha escogido la mejor parte. Eso no quiere decir que Marta estuviera haciendo algo malo. Marta quería servirle al Señor. Pero antes de servirle nosotros al Señor debemos estar a los pies del Maestro. Debemos nosotros estar, que el Señor nos ministre, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos fortalezca. No podemos nosotros servirle al Señor sin haber estado a la presencia y a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque nos vamos a agotar, porque nos vamos a cansar, porque nos vamos a cargar y de un momento a otro vamos a empezar a hacer las cosas en la parte humana, con cargas humanas, y por eso hay personas que se cargan un día y dicen: no soy capaz, esto se me convirtió en una carga, el servicio se me convirtió en que ya no puedo más, de que realmente tengo otras cosas por hacer, me preocupan otras cosas, y es porque nos falta estar a los pies del Maestro. Y el Señor le dice: María ha escogido la mejor parte. O sea, Marta también quería hacer algo bueno por el Señor. Y antes de servirle al Señor debemos estar a los pies, que el Señor nos ministre, que el Señor nos hable, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé ese consejo que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el servicio tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado. Y si no hemos estado a los pies del Maestro, entonces no hemos recibido del Señor. Y como no hemos recibido del Señor, ¿qué vamos a poder dar nosotros? ¿Por qué? Porque las personas que cuando estamos sirviendo al Señor nos rodeamos de personas que están necesitando de la presencia del Señor, que están necesitando un consejo de parte de Dios. Y entonces, ¿a quién van? ¿A quién actúan? A nosotros. Y nos preguntan cosas y nos dicen y nos presentan las situaciones. Y si nosotros no estamos llenos de la presencia del Señor, entonces decimos: no sé, la verdad, o le expresamos: me sorprende esa pregunta, no tengo la respuesta. Y esto no quiero decir que tengamos que sabernos todas las respuestas, no, pero cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, la presencia del Señor fluye, y la presencia del Señor nos llena a nosotros y fluye para que otras personas sean llenas también de su presencia. Y a veces en ocasiones alguien nos pregunta algo, pero si hemos estado en la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía para que demos esa respuesta acertada a lo que la persona que nos pregunta está necesitando. Y me acuerdo en una ocasión, siendo nuevo, tal vez tenía unos meses en el Evangelio, pero tenía la disposición de hacer las cosas bien para el Señor. Y entonces alguien me hace una pregunta y me dice, me hizo una pregunta, me dijo: ¿qué quiere decir este versículo? Y cuando me lo dice, yo me quedé pensando: y es la primera vez que escucho el versículo. Y pasaron unos segundos y el Señor, en mi pensamiento, guía, me muestra qué quiere. Y entonces el Señor empieza a darme palabra, y yo traigo esa palabra que el Señor me da, empiezo a hablarla, empiezo a explicarle. Y entonces habían dos personas y ambas hablan entre ellas y dicen: sí, era lo que creíamos que era, ¿se da cuenta? Sí, y esto. Y me estaban haciendo una pregunta de una duda que ellos tenían. Y entonces uno se da cuenta de que a veces o en ocasiones el Señor mira nuestro deseo, mira nuestra actitud cuando queremos nosotros hacer las cosas bien para el Señor, queremos hacer la obra del Señor, queremos que el Señor use nuestras vidas, que el Señor trabaje en nosotros.
a favor de las almas necesitadas, de los que no conocen del Señor. Y entonces ellos estaban ahí celebrándole este momento al Señor, haciéndole esta invitación. Lázaro representa el testimonio de que el Señor lo resucitó. Y Lázaro, por donde quiera que yo iba caminando, los fariseos lo miraban y decían: allá va el que resucitó el Señor. Ellos, así no quisieran reconocerlo, pero cada vez que lo nombraban era el testimonio: allá va el que el Señor resucitó, allá el que Jesús resucitó. Y que nosotros hagamos lo mismo, por donde nos quiera que nos movamos, seamos testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Seamos testimonios, le demos la gloria, le demos la honra al Señor. Dice la palabra del Señor que aún a Lázaro querían matarlo, volverlo a matar. ¿Por qué querían matarlo? Porque ellos querían borrar toda evidencia de que Lázaro era un testimonio vivo de lo que el Señor había hecho, que lo había resucitado. Los fariseos no querían nada, no querían reconocer nada. Cuando hemos leído en Lucas, porque dice que estaban en casa de Simón el fariseo. Ahí ya cambia toda la historia. El Señor Jesucristo estaba en un ambiente tosco, en un ambiente en el cual lo estaban juzgando. El fariseo qué le dice? Si realmente fuera profeta, conocería quién es la que lo está tocando, quién es la que le está ungiendo los pies. Y como diciendo él, ni sabe quién es que, pero el Señor lo conoce todo, el Señor conoce lo profundo de nuestros corazones. Y el Señor le habla a este fariseo y le dice: venga, le da una pregunta, venga, Simón, venga, le da una pregunta. Y le hace la pregunta, ¿no? al que más se le perdona, ¿cuál de los dos ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? El fariseo dice: tal vez voy a lucirme con mi respuesta, ¿no? Pues al que se le perdona más. Bien has dicho, bien has juzgado. Esta mujer es pecadora, esta mujer le he perdonado muchos pecados, por eso está en la actitud que está ungiendo mis pies. Y entonces el Señor empieza a decirle: yo llegué acá y usted, una costumbre de la costumbre judía, cuando alguien llegaba a una casa, le ponían agua para que se lavaran los pies, o aún le lavaban los pies. Y yo entraba acá y usted ni siquiera me puso agua. Y esta mujer está jugando, ha roto ese perfume de alabastro fino para derramarlo en mis pies, me ha ungido. Pero en Lucas encontramos que esto fue en Galilea. La mujer lo estaba ungiendo en Galilea. Está en un ambiente tosco, está en un ambiente donde están los fariseos mirándolo, observándolo, a ver dónde se iba a equivocar para juzgarlo. Y yo en alguna ocasión, cuando nosotros hablamos y alguien está escuchándonos, pero no nos está escuchando para aprender algo o porque le interesa lo que nosotros le estamos hablando, sino nos está escuchando para ver en qué nos capta algún error, ¿sí? Como en alguna ocasión les compartí alguna vez, alguien me preguntó y me dijo: ay, respóndame esta pregunta de la palabra del Señor. Y yo en el momento consideré y hablé de buena fe y le dije: mire, esto quiere decir esto. La palabra del Señor nos está dando esta explicación. Y entonces me dice: no, así no es esto otro. Y entonces cuando él me dice: es diferente, es esto otro, entonces yo entendí que quería polemizar y quería traer controversia. Y fue cuando yo le digo: no, pues realmente no, si me lo hubiera dicho desde el principio que quería polemizar, pues yo decido si quiero polemizar o no. Y entonces se siente uno mal porque dicen, le están buscando a uno el error, le están buscando a ver, y eso le estaba pasando al Señor Jesucristo. Los fariseos estaban esperando a ver en qué error, y entonces encuentran aparentemente lo que ellos creían. No, si está una mujer pecadora y si él fuera profeta no dejaría. Y el Señor les habla claro, el Señor, entendiendo de que está en un ambiente tosco, les habla y les dice, y el Señor lo está exhortando, le está diciendo, y le hace esta exhortación. Y entonces el Señor le dice y le habla de que le está perdonando los pecados. Y ellos dicen: pero ¿quién
pero ¿quién es? Que aún puede perdonar pecados. Y por eso cada vez que el Señor les hablaba, ellos se ponían más molestos, ellos se ponían bravos, ellos decían, pero ¿quién es este? Pero el Señor siempre les hablaba con autoridad. El Señor les hablaba con conocimiento, con sabiduría, y ellos no hallaban por dónde hacerlo, tal vez caer en el error, y por eso al Señor Jesucristo le hacen preguntas de doble sentido, como si es lícito darle tributo al César y todo, y si era, cuando le dicen los fariseos, Señor, la apedreamos, ¿qué dicen? Y todo esto lo hacían para ver que el Señor hablaba, que el Señor decía, no para aprender, que el Señor les diera una enseñanza, sino para ver en qué podían acusarlo, en qué podían, pero encontramos en la palabra del Señor que el Señor siempre estuvo ahí para darles esa explicación también, pero les daba esa palabra con sabiduría, que ellos no sabían si decimos esto, y si decimos esto, si decimos que es profeta, entonces dirán, pero ¿por qué cuando habla de Juan el Bautista? Entonces, si decimos que es profeta, dirán, pero ¿por qué no le creyeron? Entonces, todo esto se daban cuenta de que el Señor les hablaba con autoridad. Y volvemos nosotros aquí a Marcos. Y en Marcos nos habla de Betania, que el Señor estaba ahí en casa de ellos, estaba descansando, que se sentía bien. Y hubo algo que a mí me llama la atención, y es que la mujer le unge la cabeza, y el Señor y María lo están ungiendo, dice acá que eran 2 días antes de la Pascua. O sea, le estaba ungiendo, dice la palabra del Señor, para la sepultura. En el otro capítulo de Lucas lo está ungiendo los pies, pero lo está ungiendo para el principio del ministerio. Aquí lo está ungiendo para la sepultura, para la Pascua. ¿Por qué? Porque venía la Pascua en esos días, 2 días después, y entonces aquí se cumple la palabra del Señor, de que el Señor es nuestra Pascua, el Cordero Pascual, el que el Señor moría por nosotros, moría por nuestros pecados, fue crucificado, y María, la mujer, le está ungiendo para este momento, todo dando el cumplimiento a la palabra del Señor. Dice acá que le unge, y que le unge con aceite. ¿Y unge qué? Todo su cuerpo le está ungiendo. ¿Qué nos habla acá? O sea, está ungiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Está derramando ese aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y está ungiendo el cuerpo de Jesucristo. Hoy en día yo me pregunto, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y nosotros, para poder recibir la bendición y para poder recibir esa unción especial, debemos estar dentro del cuerpo de Cristo. La unción, el aceite, ungiendo el cuerpo de Cristo. El Señor nos está diciendo que debemos estar nosotros siendo obedientes y estando dentro del cuerpo de Cristo para recibir la bendición, para recibir la presencia del Espíritu Santo, para recibir esa unción que estamos necesitando. O sea, que lo que nos está hablando la palabra del Señor, que lo que necesitamos es estar ahí en el cuerpo de Cristo, tener la disposición para que el Señor trabaje en nosotros, para que el Señor hable lo que tenga que hablarnos, lo que tenga que ministrarnos, lo que tenga que enseñarnos. Gloria al Señor, pero siempre perteneciendo al cuerpo del Señor, siempre perteneciendo al cuerpo de Cristo. Y dice que esta mujer, en ambos casos, las similitudes, dice que rompe ese vaso o ese frasco de alabastro, de perfume de nardo fino. María rompe el perfume, y era un perfume costoso. Se cree
y los estudiosos y los teólogos dicen que lo que valía el perfume es lo que valía un año de salario. Era un perfume fino, pero a María no le interesó. ¿Por qué? Porque quería darle lo mejor al Maestro, al Señor. ¿Por qué? Porque estaba agradecida. Y que nosotros hagamos las cosas para el Señor con excelencia, que demos lo mejor de nosotros. A veces viene un pensamiento de hacer algo para el Señor, pero alguien puede decir, voy a hacerlo de esta forma, si me queda tiempo lo hago, si me queda tiempo, ahí voy a tratar de hacer algo, como por decir, Señor, hice algo. Pero no, debemos hacerlo con la mejor disposición, con nuestra mejor actitud, que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con excelencia, lo hagamos de la mejor forma, que nos cueste, que nosotros digamos, es que esto me costó, es que esto lo hice para el Señor, es que me costó trabajo, pero quiero hacerlo de la mejor forma, quiero entregarlo todo, quiero romper ese perfume de alabastro para el Señor, porque el Señor se lo merece, porque el Señor lo entregó todo por mí, y como el Señor lo entregó todo por mí, quiero dar lo mejor de mí. Gloria al Señor, lo mejor con excelencia, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos en excelencia, tratemos de decir, bueno, lo hice. Voy a mirar qué me hizo falta, en qué fallé, voy a corregirlo, porque cada día quiero hacerlo lo mejor para el Señor. Y que nosotros, haciendo las cosas con excelencia para el Señor, también seamos un buen testimonio. Hay personas que hacen las cosas a medias y que tal vez no les interesa, que haciendo las cosas a medias digan, no, es que yo conozco el Señor, yo soy cristiano, y hay personas que dicen, no, pero no es posible, porque si realmente conociera al Señor, no haría las cosas de esa forma. Pero nosotros debemos dar testimonio, no solamente en la iglesia, sino debemos más que todo dar testimonio afuera. Aquí en la iglesia pues es relativamente fácil, aquí nos saludamos, podemos reírnos, podemos levantar las manos, gloria al Señor, pero ¿cómo lo hacemos afuera? ¿Cómo lo hacemos en el trabajo? ¿Cómo lo hacemos cuando alguien es como fueron con el Señor Jesucristo? Tal vez alguien es tosco con nosotros, alguien quiere colocar tropiezo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Es cuando realmente sabemos de qué estamos hechos, qué conocimiento tenemos del Señor, si damos el mejor testimonio, si tal vez nos alteramos, si hablamos o somos testimonios. Hay cosas que a veces no nos gustan o nos parecen injustas, pero debemos pedirle la sabiduría al Señor. Señor, muéstrame, Señor, guíame, ¿cómo actúo de esa forma? Hay una situación difícil, ¿cómo puedo actuar? Y le pedimos esa dirección al Señor. Y María rompe ese frasco de alabastro de perfume fino. Y cuando ella lo rompe, dice que el lugar se llenó de su aroma, se llenó de un aroma especial. A veces, cuando hay un perfume costoso, un perfume de un olor agradable, la persona pregunta, ¿qué perfume es ese? Me gusta, oiga, ¿qué ha impregnado? Me gusta, me agrada ese perfume. Que nosotros también, a donde quiera que vayamos, haya ese perfume y haya esa presencia del Señor en nosotros. Que alguien diga o piense, por lo menos, no diga o piense, hay algo especial en esa persona, hay algo especial cuando llega esa persona aquí a hablarnos o viene a la casa, yo no sé, pero hay un ambiente especial, hay un ambiente de gozo, hay un ambiente de alegría. Tal vez cuando antes de que llegara esa persona tengamos ganas como de pelear, como que estaba de mal genio, pero llega esa persona y el ambiente espiritual es cambiado. Gloria al Señor. Y que a donde quiera que nosotros vayamos, el ambiente espiritual de ese lugar sea cambiado, sea transformado. ¿Y qué es eso?
Es la gracia, la presencia del Señor, es el respaldo del Señor en nosotros, es que el Señor va delante de nosotros, es que el Señor va respaldando nuestras vidas, es que el Señor va respaldando nuestras palabras, es el perfume de nardo fino alrededor de nuestras vidas, es la presencia del Señor, es que nosotros podamos partir ese perfume y derramarlo delante de la presencia del Señor. Y cuando hacemos eso, ese perfume también nos impregna, porque es la presencia del Señor en nosotros, y entonces podemos nosotros dar de lo mejor de nosotros. Así como lo vi en este momento, cuando vamos a servirle al Señor, debemos estar llenos de ese perfume de nardo fino, debemos estar llenos de la presencia del Señor, porque cuando estamos llenos de la presencia del Señor, podemos dar de lo que el Señor nos da. Dice la palabra del Señor, y hay algo importante. Dice que cuando los discípulos empezaron a predicar la palabra del Señor, esos discípulos, antes, ¿qué pasó? Cuando el Señor murió, los discípulos estaban atemorizados, querían esconderse, otros querían volver a sus trabajos, a la pesca, querían hacer de todo menos decir que eran cristianos. Pero cuando vino la presencia del Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés, cuando vino la presencia del Espíritu Santo, ellos no volvieron a ser los mismos, fueron diferentes. Y entonces esas personas atemorizadas, Pedro que había negado al Señor, y otros que no querían saber, y otros que estaban tristes, ¿qué pasó? Fueron transformados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, que cada día nos renovemos y seamos transformados por el poder de Dios, y no nos dé tal vez miedo ni nada enfrentarnos a las situaciones, enfrentarnos al mundo, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, hablar con autoridad, decirle al pecado, pecado, no ser tal vez, ¿cómo se dice la palabra? O sea, que nosotros seamos complacientes con alguien que está en pecado, y que nosotros, ay, sí, tranquilo, y esto y lo otro, con pañitos de agua tibia, no, sino que le digamos las cosas. A veces pareciera dura, pero es la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Que cuando tengamos que hablar la palabra, la hablemos claro, porque si nosotros no hablamos la palabra claro, alguien se puede confundir, o el enemigo se puede aprovechar. Y alguien puede decir, ay, yo pensé que era pecado, pero no, como me habló el hermano o el cristiano, vi que no era tanto pecado. No, la palabra es clara. La palabra es una espada más cortante. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Es la palabra del Señor. Entonces, que nosotros seamos claros y debemos usarnos por el Señor. Y entonces, cuando estoy hablando y estoy diciendo que los discípulos fueron transformados por la presencia del Espíritu Santo, dice que ellos iban hablando, iban haciendo milagros, iban compartiendo la palabra, ese miedo que tenían se había ido, eran personas completamente diferentes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que la gente les reconocía que ellos habían estado con Jesús. Amén. ¿Por qué lo reconocían? Porque había algo especial en ellos, porque eran personas diferentes, eran personas que irradiaban o que expresaban, y que a su alrededor había la presencia, estaba la presencia del Señor, y la gente les reconocía que ellos habían estado con Jesucristo, que habían andado con el Señor Jesucristo, y que nuestra forma de vivir, y que nuestra forma en el cual buscamos la presencia del Señor cada día, cada mañana, estamos buscando la presencia del Señor, que el mundo nos reconozca que nosotros también hemos estado andando con el Señor Jesucristo, que hemos estado en la presencia del Señor, porque cuando estamos en la presencia del Señor, las cosas son diferentes. Gloria al Señor. Por donde el Señor pasaba, las cosas eran diferentes. El Señor, por donde pasaba, había sanidades, había liberación, había milagros, algo sucedía. Los fariseos que no querían creer se ponían bravos, pero algo sucedía, como se pusieron acá bravos. Pero ¿quién es este que aún perdona pecado? Estaban bravos. Algo sucede cuando la palabra del Señor es predicada. Algo sucede cuando el Señor está a nuestro alrededor. El Señor va delante de nosotros. El Señor va transformando esas situaciones que parecen imposibles, las hace posibles.
Gloria al Señor. Esas situaciones que parecen tal vez difíciles, el Señor las hace posibles. El Señor las hace que se vean fáciles. Yo en alguna ocasión hablaba y decía, conmigo trabajaba una persona en el cual él hablaba y tenía una gracia especial de parte de Dios. Y él hablaba con las personas que tenía frente, a donde quiera que fuera, él tenía personas y les compartía el Evangelio. Y yo en varias ocasiones lo acompañé por cuestiones de mi trabajo, íbamos los dos. Y entonces él hablaba y compartía y evangelizaba. Y yo conocía ciertas personas a las cuales él les hablaba porque él las estaba conociendo por primera vez y yo ya las conocía. Y yo decía, el pensamiento decía, esta persona es dura, pensaba yo, esta persona es dura de recibir la palabra del Señor. Pero el Señor le daba una gracia a él que llegamos a cierta familia. Y entonces yo lo miraba y yo decía, vamos a ver cómo. Yo sabía que él iba a evangelizar. Y yo decía, voy a ver cómo esta familia es dura. Y yo quiero aprender cómo le va a entrar y cómo le va a hablar y cómo lo va a evangelizar. Y llegamos y él lo sentaba y tenía una gracia especial y les hablaba y de un momento a otro, no, ellos ni se daban cuenta y resultaban recibiendo la palabra del Señor, resultaban recibiendo al Señor Jesucristo y él les oraba por las necesidades, y yo decía, pero tremendo esto, hay una gracia especial, él les habla, abre la boca y estas personas reciben, estas personas terminan con lágrimas en sus ojos y a mí me gustaba porque yo estaba al lado de esa persona y aprendía, yo decía, gloria al Señor, qué hermoso, qué especial, el Señor cuando quiere hacer algo lo hace. Sencillamente es que nos dispongamos y yo al lado de él me gozaba escuchando y viendo lo que el Señor hacía a través de esa persona que trabaja conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor busca en nosotros, que tengamos la disposición, que tengamos nosotros el deseo y Él va colocando esa gracia y Él va colocando esa palabra, que nosotros abramos la boca y el Señor la llene y el Señor nos dé sabiduría y el Señor nos da esa palabra que ellos están necesitando y entonces ya no hay momento, no es el momento tal vez de como lo dije hace un momento, de traer controversia y decir esta persona es dura, esta persona no, sino que el Señor coloca la palabra precisa. Y cuando el Señor nos dirige, y cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, Él coloca esa palabra precisa en la cual nosotros hablamos y esa persona es quebrantada. Esa persona tal vez está en su pensamiento diciendo, es que quiero que me hable porque voy a hablarle, voy a decirle que no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con los cristianos, pero cuando nos disponemos a la voz del Señor, esa palabra es lanzada. Y esa palabra va con la gracia de Dios y la persona se quebranta. La persona se queda sin argumentos. La persona sencillamente reconoce que hay algo especial en esa palabra y es la palabra de Dios. Es el poder de Dios actuando en esa familia, es el poder de Dios actuando en ese hogar, actuando en esa persona que está necesitando una palabra de poder, una palabra de bendición. El Señor quiere que nosotros, ya terminando con estas palabras, nosotros rompamos ese vaso, ese perfume de nardo fino, lo quebremos. Tal vez no digamos, no lo hago porque sería darle mucho al Señor. Eso es lo que decían los discípulos y eso es lo que decían aún. El Señor Jesucristo está en un ambiente de amistad, de amigos, los discípulos. Dice la palabra ahí que fue Judas también. Judas le dijo, no, pero es que eso podríamos haberlo vendido en tanto precio, en tal precio y darlo a los pobres.
Pero no era así. Judas tenía ya planeado, y dice la palabra que Judas era ladrón y ya estaba tal vez haciendo cuentas con ese perfume que se iba a vender. Pero el Señor, aún estando en esa situación, ella, a esta mujer, a María, no le importa nada. Le dice, no, es que el Señor se lo merece, es que el Señor ha perdonado mis pecados, es que estoy delante de mi Salvador. Y nosotros no nos ahorremos esfuerzos, sino le demos todo al Señor. Y si el Señor nos pide algo, demos lo que el Señor nos pide. A veces venimos con una respuesta de parte de Dios y el Señor no nos da la respuesta inmediatamente, sino el Señor nos dice, deme esto otro. Y decimos, pero Señor, sí, yo no vine a dar nada, yo vine a que me dieran, yo vine a que me ministren, yo vine por mi bendición. Y el Señor nos dice, sí, le voy a dar esa bendición, pero primero entrégueme esto. Primero, haga eso por mí, haga mi obra, trabaje en mi obra, dispóngase, adquiera un conocimiento para que este conocimiento lo lleve a otras personas, y esas otras personas sean ministradas y me conozcan a mí. Y entonces es cuando nosotros debemos disponernos para dar lo mejor de nosotros, romper ese vaso, romper ese perfume y darle al Señor lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, porque el Señor lo ha dado todo por nosotros y quiere lo mejor de nosotros. Gloria al Señor. Así que mis hermanos, que pensemos por un momento, meditemos qué podemos darle al Señor o qué podemos mejorar. Pues el Señor nos ha estado hablando que hay cosas que Él quiere que nosotros le entreguemos. Y en ese momento no podemos nosotros escoger y decir, no, le doy esta parte, le doy esta área de mi vida, pero esta me la reservo, sino que lo entreguemos todo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos pide algo, es porque Él quiere multiplicar nuestras vidas, porque Él quiere bendecirnos. Cuando el Señor nos pide algo es porque Él quiere bendecirnos, limpiarnos y hacer una obra mayor en cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor nos pide, para bendecirnos, para guiarnos, para darnos una bendición mayor. Y esa bendición mayor, no para que nos quedemos con eso, sino para que pongamos a circular esa bendición y esa palabra que el Señor nos ha dado, y otras personas sean bendecidas y sean alcanzadas por la palabra del Señor. Que muchas personas que todavía no han sido alcanzadas por la palabra del Señor, sean alcanzadas por la palabra de nuestro Dios. Así que mis hermanos, les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, a darle gracias por esta noche. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias, Rey de la Gloria, gracias, Rey maravilloso. A ti te doy adoración, a ti te doy exaltación, Señor, he predicado tu palabra. Oh Dios mío, Señor, te pedimos para que esta palabra siga corriendo, para que, Dios mío, Señor, podamos romper ese perfume de nardo fino y derramarlo delante de tu presencia, Señor. Hemos venido en esta noche, Señor, a entregarlo todo, a disponernos, Señor. Si hay áreas en nuestra vida que no se han dispuesto, Señor, las colocamos delante de ti, Señor. Que nuestras vidas estén a tu disposición, Señor, para que tú sigas haciendo la obra, para que tú sigas trabajando en nosotros, para que nos sigas capacitando, para que nos sigas guiando, para que sigas bendiciendo nuestras vidas, para que sigas, Dios mío, Señor, dándonos esa fortaleza para avanzar, para que sigas dándonos esa fortaleza, Señor, para que otras personas sean bendecidas, Señor, para que tu presencia, para que tu Espíritu Santo sea inundando cada vida, que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, Señor, siendo derramado, Señor,
Señor, en esta hora, en esta noche, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Derrama, Padre Santo, de tu bendición, el Rey de la Gloria. Oh, Dios mío, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Rey de la Gloria. Que nuestras bocas sean llenas, Dios mío, Señor, de tu palabra. Que nuestras bocas sean llenas, Dios mío, Señor, de tu bendición. Que Dios mío, Señor, que nuestras vidas sean llenas cada día más, Señor. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos en esta hora, Señor. Toca cada vida, Señor. Toca cada persona, toca cada uno de mis hermanos en esta noche. Hemos venido, Señor, a buscar de ti. Hemos venido, Señor, a que nos toque, Señor. Queremos salir diferentes, queremos salir fortalecidos, queremos salir, Dios mío, Señor, llenos cada día más de tu presencia, Señor. Si alguno de mis hermanos ha venido en esta noche, Señor, esperando una respuesta tuya, Señor, dale esa respuesta, dale esa sanidad, ábrele puertas, Señor. Si alguno de mis hermanos, Dios mío, Señor, ha venido por una palabra, Señor, de lo alto, Señor, sé que has hablado, sé que, Dios mío, Señor, ha ministrado cada vida, ha ministrado cada uno de mis hermanos, Señor. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos cada día más, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Sigue haciendo la obra, sigue haciendo la obra, mi Rey, sigue haciendo la obra, mi Señor poderoso y glorioso. Sigue ayudando, sigue fortaleciendo, sigue, Dios mío, Señor, ministrando, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Sigue, Dios mío, Señor, tocando allá lo profundo de cada corazón, tocando lo profundo de cada vida, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Ayuda, Dios mío, Señor, a mi hermano, a mi hermana que está necesitando esa respuesta. Declaramos cielos abiertos en esta hora. Declaramos cielos abiertos en el área, Dios mío, Señor, financiera, Dios mío, Señor, en el área laboral, Señor. Quita todo temor, Señor. Si alguien ha venido en esta noche atemorizado, Señor, al mañana, alguna situación, alguna enfermedad familiar, Señor, quita todo temor, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Siga haciendo tu obra, Señor. Siga ministrando. Siga, Dios mío, Señor, haciendo, Padre Santo, lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Síguenos capacitando, síguenos hablando, sigue trayendo sanidad, sigue trayendo, Dios mío, Señor, tranquilidad, paz. Quita todo sosiego, quita, Dios mío, Señor, toda intranquilidad, quita, Dios mío, Señor, toda ansiedad, toda depresión, Señor, porque descansamos en ti, Señor. El enemigo ha ganado terreno en algunos de mis hermanos, que ha querido atraer ansiedad, ha querido desesperar a alguien, Señor. Declaramos inoperante toda obra de las tinieblas, declaramos inoperante todo plan demoníaco, toda obra de inmundicia la declaramos derrotada y destruida en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor, te presento, Señor, te presentamos las peticiones que mis hermanos hayan traído en esta noche, Señor. Peticiones de diferentes situaciones, por sanidad, Señor, por el área financiera. Oh Dios mío, Señor, en las diferentes situaciones en el hogar, con los hijos. Oh Padre de la gloria, Señor, sea tratando, sea haciendo la obra, Señor, sea abriendo puertas. Te lo pedimos en esta hora. Gracias, mi Señor. Lo declaramos, te creemos, está hecho en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de respuestas, un Dios de milagros. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios.